Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestro seminario, a nuestro taller. Espero que... Ay, déjenme prender el timer para saber qué tiempo llevamos, qué tiempo esperamos, qué tiempo... Ahí va, ya estamos comenzando. Bien, como les decía, buenas tardes a todos desde el centro del mundo, de la capital del mundo, desde Nueva York. Aquellos que vivimos en Nueva York, pues ya para decirnos capital del mundo, pues eso es sabido. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a conversar en esta tarde de hoy sobre el sacramento del orden, pero no en la parte teológica, sino en la parte práctica. Y antes de nada quiero comenzar con una oración de Cuaresma, una oración de acción de gracias al Señor. Bendito seas, Padre, por este tiempo y por esta gracia, por concedernos un momento oportuno para prepararnos a las fiestas pascuales. Bendito eres tú, Padre, porque llamas a cada uno de los creyentes a emprender de manera más personal y consciente su compromiso de seguir a Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. Bendito eres tú, Padre, por interpelarnos en lo profundo y radical de la vida y por liberarnos de nuestras seguridades falsas y de los ídolos secretos que vamos construyendo sin cesar. Bendito eres tú, Padre, porque nos das tu Espíritu, el único que puede convertirnos, el único que puede atravesar nuestros pensamientos, el único que puede darnos un corazón de hijos según el corazón de tu Hijo Jesús. Padre, que en esta Cuaresma, que llevamos ya 2 semanas unidos a la multitud de los que marchan por la senda del Evangelio, sea en la Cuaresma el tiempo propicio de nuestra vuelta hacia ti, Dios único y verdadero. Amén. Y bien, tenemos un tema, el tema, como les digo, del sacerdocio, la parte práctica, la parte histórica, no tanto la parte teológica, que eso ya lo veremos más adelante en otro seminario. Pero antes yo quisiera hacer una pequeña interrupción sobre el tema, y es hablar sobre el viaje que el Santo Padre Francisco está dando en estos momentos a la tierra de Irak. Si decimos Irak, nos viene a la mente la guerra con Saddam Hussein, los bombardeos, la guerra como tal marcó una etapa en la historia de las comunicaciones. Yo recuerdo cuando el profesor nos decía, cuando mataron a Julio César se tardó 3 meses en conocerse el asesinato en el último rincón del imperio. Cuando se asesinó al presidente Kennedy, en 3 días se supo en el mundo. Cuando se intentó asesinar al presidente Reagan y al Papa Juan Pablo II, en 3 horas se supo en todo el mundo. Cuando se empezó la guerra del Golfo, allí estaban, con los primeros disparos, estábamos los medios de comunicación anunciándolo y demás. Y esa es muchas veces la idea que tenemos de Irak, un paisito que hablan en árabe. Sin embargo, Irak es heredero de Mesopotamia, es heredero de Asiria, es heredero de los sumerios. Los sumerios son una de las primeras culturas de la humanidad, que nace en torno al río Tigris y el Éufrates. Y el Egipto, la cultura egipcia nace en torno al Nilo, la cultura china en torno al río Amarillo, la cultura hindú en torno al río Ganges. Siempre hemos estado en las fuentes del agua, en las fuentes de la vida y demás. Entonces, eso nos lleva, aparte de la anécdota histórica, en Ur de Caldea. Ur de Caldea queda en Nínive, Nínive queda en Irak. En Ur de Caldea nació Abraham. Comenzó nuestro diálogo con Dios, nuestro caminar con Dios en Ur de Caldea. Y allí ha ido Francisco, allí ha ido a consolidar nuestra fe. Allí se quedó con las ganas de ir el Papa Juan Pablo II con motivo de los 2000 años de la redención. Él quiso hacer las etapas del encuentro con Dios, pero por motivos políticos, sobre todo motivos de seguridad, impidieron que él fuera. Francisco se arriesgó. San Francisco es más valiente, si cabe, o más audaz, o más inconsciente, según algunos eclesiásticos, y ha ido a los lugares de la fe, a los lugares del nacimiento. Y una de las razones que tiene Francisco, que tiene el Papa Francisco, es la de participar en el diálogo con las otras religiones. Muchas veces viene a la mente el diálogo que establece Jesús con uno de los seguidores. Cuando Jesús envía a los 72 a anunciar el reino de Dios,
A la vuelta vuelven maravillados, que han curado enfermos, que han echado demonios. Y entonces uno de ellos le dice, Señor, había algunos que no eran de los nuestros y les prohibimos. Entonces Jesús le dice, un momentito, ¿estaban hablando algo en contra de lo que sabemos? No, ¿verdad? Entonces el que no habla en contra está a favor nuestro. Dejemos, en todas partes hay semillas de verdad, semillas de Dios. Y en el diálogo, al fin y al cabo, Abraham es el padre del Islam, es el padre del judaísmo, es el padre del cristianismo. Tenemos un padre común. Y a ese padre común, en la búsqueda de la unidad, ha ido Francisco. Ha ido Francisco también a consolar a los masacres que se hicieron. Pensemos que antes de la guerra de Irak había más de 1.200.000 cristianos en Irak. Actualmente no llegan a 200.000. Han muerto o han tenido que exiliarse, no han podido. Entonces Francisco se ha reunido ya con la figura más importante en la religión islámica, en el lado de los chiitas. Chiitas y sunitas son dos grupos importantes en la comunidad islámica, y por eso es la gran fuerza que ellos tienen. Pero les hago la mención simplemente para que tengamos en cuenta, lo tengamos en nuestra oración, y camino a camino se va sembrando, y esas semillas la encontraremos nosotros, la encontrarán sus hijos, fructificarán gracias a la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos, en el futuro, la iglesia que se va haciendo. En el fondo, Francisco, con estos viajes, lo mismo que hizo Juan Pablo II, lo que quiere es seguir anunciando el Evangelio, que se va encarnando según las pautas del Concilio Vaticano II. La iglesia que escucha a Dios, que a través de su palabra, que celebra su fe a través de la liturgia, que es luz de las gentes a través de la iglesia como comunidad, y que está abierta a las alegrías y a las esperanzas, a las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano nos es ajeno. Bien, entonces vamos a ya 5 minutos hablando sobre Francisco, es suficiente. Vamos a hablar ahora sobre el tema que nos preocupa, el sacramento del orden en la parte práctica. La razón de ser por la cual conversamos del sacerdocio en la parte práctica es porque una persona me dijo, padre, ¿qué diferencia entre porque hay curas que son franciscanos, curas que son jesuitas, curas que son de orden, curas que son de desorden, curas de... Bien, hay que ir entonces al sacramento del orden. El libro, la obra del Nuevo Testamento que más nos habla del sacerdocio de Cristo es la carta a los Hebreos. Podremos decir que es la carta magna del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio cristiano. Pero hay que irnos a los orígenes. ¿De dónde viene todo este tinglado de los sacerdotes? Primero, los sacerdotes somos de dos clases. Somos el mismo sacerdocio, pero de dos clases. Uno, sacerdote secular, y otro, sacerdote regular. ¿Quién es el sacerdote secular? ¿Qué diferencia entre un sacerdote secular y un sacerdote regular? Ninguna diferencia. Es el mismo sacramento del orden. El mismo sacramento del orden sacerdotal que recibimos la gracia y el don del Espíritu Santo para ser portadores del Evangelio, portadores de la santidad, de la sanidad de Dios, portadores del amor de Dios en nuestra comunidad. Sacerdote secular, aquel que pertenece al seculum. La palabra seculum es una palabra del latín que significa siglo. O sea, los que vivimos en el siglo, los que vivimos en el mundo común y corriente de las personas comunes y corrientes, los que vivimos en la comunidad, que no pertenecemos a comunidad religiosa ninguna, sino que vivimos, entre comillas, independientes. Vivimos en nuestro apartamento, vivimos en nuestra casa, vivimos en nuestra finca, vivimos en un cuartito, no tenemos que estar pendientes de nada. Dependemos del obispo, dependemos de una diócesis. Anteriormente, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, había un sacerdote, no se podía ordenar por libre. O sea, no podía decir, yo he tomado todos los estudios, toda la preparación que nos manda la Iglesia y voy a un obispo para que me ordene de sacerdote. No, tenemos que ordenarnos a nombre de pobreza
o a título de pobreza o a título de bienes personales o a título de diócesis. Eran las tres. A título de pobreza son aquellos que se hacen sacerdotes simple y exclusivamente para el servicio a su comunidad religiosa, a la comunidad simple y común y corriente, a la comunidad franciscana, a la comunidad jesuita, a la comunidad marianista, a la comunidad de una orden religiosa. Título de diócesis, aquellos que nos hacemos sacerdotes, a ti la diócesis vendría siendo como la corporación, vamos a llamarle así, que nos ordena y que nos protege y que nos exige también, a esa respondemos y estamos presentes en el mundo. Y luego los de título a bienes personales, que es una cosa rara, y de hecho yo solamente he conocido en toda mi vida 2 sacerdotes que se han ordenado a título de fortuna personal, son aquellos que se ordenan teniendo su situación económica resuelta para el resto de su vida. Entonces, esos serían el sacerdote diocesano, el sacerdote. Entonces, sacerdote del siglo, sacerdote secular, aquel que pertenece a una diócesis. Uno no se puede ordenar, a no ser como título de fortuna personal, no se puede ordenar por su cuenta. Pertenecemos a una diócesis, entonces ejercemos nuestro ministerio sacerdotal, tenemos licencia para ejercerlo en todo el mundo, pero estamos supeditados. Es como, por ejemplo, un banquero que tiene sucursal, el banco tiene sucursal, el Chase Manhattan Bank, por ejemplo, el Citibank, o el Banco Santander, o el Joyce de Londres, que tiene sucursales en Kuwait, que tiene sucursales en Japón, que tiene sucursales en Perú, que tiene sucursales, pertenece a él tiene licencia para ejercer en su diócesis. Otro ejemplo, el médico, el que estudia medicina, para ejercer en un determinado país, en una determinada provincia, en un determinado estado, necesita sacar la licencia. Pues vendría siendo que tenemos licencia para ejercer la medicina en el estado de New Jersey, en el estado de Nueva York, en qué estado, para cada estado hay que tener. Pues lo mismo es sacerdote. Somos sacerdotes para siempre. Somos sacerdotes, dependemos de un obispo. Somos sacerdotes que en caso de emergencia podemos ejercer nuestro ministerio en cualquier parte del mundo, pero pertenecemos a una diócesis, a una parte administrativa de la iglesia. Entonces, en esa parte administrativa tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestros derechos, tenemos nuestra obediencia, nos movemos, somos y existimos, como dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, sacerdote diocesano, vuelvo y le repito, somos los que dependemos de un obispo. Por ejemplo, yo me ordené de sacerdote en la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y pertenezco a la diócesis de San Juan de Puerto Rico. Entonces, uno me preguntará, ¿y qué hace trabajando en Nueva York? Se llama una especie de servicio que se permite entre una diócesis y otra debido a la escasez de sacerdotes en unas diócesis y en otras. Entonces, sacerdote diocesano, sacerdote secular, sacerdote del mundo. Entonces, existe otra clase de sacerdotes. Es el mismo sacramento, es el mismo escalafón y demás, pero pertenece a título de pobreza. ¿Por qué? Porque pertenece a una orden religiosa. Y para que una orden religiosa, que ya lo veremos más adelante, se supone que cumpla 3 votos. Voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia. El sacerdote diocesano no tenemos votos que cumplir. Tenemos promesas de celibato y promesas de obediencia. O sea, si faltamos al celibato, estamos faltando a un mandamiento de la ley de Dios, que es no tendrás esto con al sexto y al noveno mandamiento. Pero el sacerdote regular, el sacerdote religioso, además de tener las obligaciones del sacerdote diocesano, tiene las obligaciones de guardar por voto a Dios la continencia y por voto a Dios la pobreza, ser pobres. Entonces, y ser obedientes. Incluso hay algunas órdenes religiosas que tienen 4 votos: pobreza, castidad, obediencia, y obediencia, como dice San Ignacio de Loyola, como el cadáver al Papa, al servicio de la Iglesia. Después ya veremos más adelante Entonces, sacerdote religioso, aquel que pertenece a una orden religiosa, a un sacerdote regular. ¿Por qué regular? Porque regular es que sigue una regla. Regla en latín se dice regula.
Entonces sigue una regla que establece que ese sacerdote se tiene que dedicar, igual que el sacerdote diocesano, se puede dedicar a una parroquia, se puede dedicar a ser enfermero, a ser médico, a ser ingeniero, siendo sacerdote y demás. El sacerdote regular, el sacerdote religioso, se circunscribe, teóricamente, a la predicación por ejemplo, los padres dominicos son una orden mendicante, una orden de pobreza que ladra el Evangelio. ¿Por qué digo ladra? Porque es domini canes, perros de Dios, perros del Señor. O sea, la finalidad de ellos es anunciar la buena nueva, anunciar el Evangelio y enseñar al que no sabe. Entonces, tienen esa diferencia. Entonces, pobreza, castidad y obediencia, más las obligaciones del sacerdote. Es lo que tiene el sacerdote regular. Obligaciones del ministerio sacerdotal, más promesas de celibato y de pobreza, el sacerdote diocesano. Esas son las diferencias. El sacerdote diocesano solamente le responde al obispo. El sacerdote religioso, el sacerdote de la orden, le responde al superior de su comunidad, al superior de la provincia donde está, al superior general a la cual pertenece la orden religiosa, a la cual él se ha unido, a la cual él... Y luego después cada orden religiosa tiene unas especificaciones distintas. Los sacerdotes, cómo vienen las órdenes religiosas, eso ya es otra harina de otro costal, harina de otra historia que ya veremos en su momento. Pero entonces vamos ahora a ver lo que sería, un momentito, lo que sería el sacerdocio. ¿Dónde nace el sacerdote? Nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios. Está cimentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se van organizando poco a poco, va saliendo. Prescindamos de los 12, 13 primeros capítulos del Génesis, en que es una teología de la creación y una teología de la creación del mundo, de la creación del hombre, de la creación del pecado, etc. Partamos de Abraham. Abraham es el que dialoga con Dios, el que Dios elige en contra de la lógica, en contra de un montón de cosas. Sal de tu tierra. O sea, la primera cosa que nos llama a los sacerdotes es salir de nuestras seguridades, para seguir la llamada de Dios. Eso en el fondo fue lo que hizo Abraham. Abraham sale de Ur de Caldea, camina por medio mundo hasta llegar a Canaán, a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es parte de Líbano, parte de Siria, parte de Israel, parte de Palestina. Toda esa franja de por allí. Entonces, él sale. Va de una familia, es el diálogo de Abraham, sale Isaac, de Isaac sale Jacob, de Esaú y Jacob. Jacob hace trampas y se queda con la primogenitura. Jacob tiene 12 hijos y una hija: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y Damaris, la hija. Entonces, de esos van a Egipto, venden al hermano, la historia del hermano, venden al hermano, el hermano llega a ser administrador del faraón, hay una hambruna grande debido a unas sequías que son bastante frecuentes en la zona hasta el día de hoy, esas sequías y esas situaciones difíciles. Entonces, en Egipto se corre la voz de que hay comida, van los hermanos, José se entera que su padre está vivo, toda la historia que ya conocemos. Entonces, pasan los años, pasan los siglos, el pueblo cae en esclavitud, son esclavizados terriblemente por los egipcios. Surge la liberación, la figura de Moisés, Dios que llama. Dios, siempre tenemos que tener presente la llamada de Dios. La llamada de Dios a la vida, Adán y Eva, la llamada de Dios a salir de él, Adán, la llamada de Dios a Moisés. He sentido, he escuchado el clamor de mi pueblo, la llamada de Dios. Pero son siempre a niveles individuales, a niveles de familia. Al salir de Egipto hacia la libertad, el pueblo sale un reguerete de gente y la segunda etapa del viaje del Sinaí a la tierra prometida es un pueblo. Es un pueblo formado por 12 tribus, los 12 hermanos.
pero los 2 hermanos que se van a establecer cuando lleguen a la tierra prometida, pero Dios le pide a Moisés, le pide al pueblo, de que establezca las relaciones, cómo va a ser la relación continua de contacto con Dios. Esa es la parte más importante, cómo Dios va a hablar, a través de quién va a hablar a su pueblo, a través de quién va a hablar, va a establecer ese diálogo. Entonces deciden de que son tales las exigencias de cosas, que va a haber un grupo, una tribu, que se va a dedicar exclusivamente al culto de Dios, a proteger la ley de Dios, a guardar las tablas de la alianza. Y esa va a ser la tribu de Leví. La tribu de Leví va a ser la tribu llamada de la santidad. El libro de la santidad va a ser el libro del Levítico, precisamente porque los encargados de ese libro y de poner a implementar todo eso van a ser los de la tribu de Leví, los levitas. De ahí queda en nuestro idioma, en el idioma castellano. La levita era el uniforme que pues, se ponían los clérigos, es lo que llamamos hoy en día la sotana. La sotana prácticamente vendría siendo la levita que usaban usaban y que usan todavía en algunos sitios los obispos, los papas, los cardenales. El uniforme oficial es la sotana que viene siendo la levita, en la cual eso se va funcionando y demás. Llegan, el libro del Levítico establece todas las leyes, cómo tienen que ser los sacrificios, cómo tiene que ser la oración, cómo tienen que ser los ritos de purificación, cuál es la obligación del creyente en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pues fíjense que vienen siendo dioses familiares. Abraham es responsable de sus acciones ante Dios, de él y de su familia. Jacob va a ser responsable de sus hijos y sus familias. Moisés va a cambiar de la obediencia a las familias, de la familia a Dios, de la relación de Dios, al pueblo. Después, y entonces va a hacer una ley, va a poner una ley, 10 mandamientos. Moisés va a estirar. Cuando eran familias peregrinas, familias beduinas, tenían 2 mandamientos: amar a Dios y amar al peregrino, al beduino del desierto, al que va caminando por el desierto y está desamparado. Moisés va a hacer de esos 2, 10 mandamientos. Los fariseos van a hacer 613 mandamientos. Jesús va a hacer un mandamiento. Pero también para ese mandamiento va a haber la forma como se va a hacer presente la escucha de la palabra y los sacrificios. Siempre van a estar muy presentes en toda la relación de Dios con el pueblo, la relación de tú a tú, la relación personal y la relación comunitaria. Y para eso hay cosas intermedias. Cosas intermedias, perdón. Cosas intermedias que son sacadas de la vida común y corriente. Es un pueblo de pastores, es un pueblo nómada, el pecado van a lanzar todos los pecados sobre un carnero, sobre un cordero. Es la fiesta del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se dan cuenta y les llaman la atención los sacerdotes de Levíticos, los que le llaman la atención. Tenemos unos mandamientos que cumplir, tenemos unas faltas, cometemos unas faltas, tenemos unas medidas para pedir perdón por esas faltas. Y así se establece de las cosas de cada día. Las fiestas se van a establecer siguiendo el calendario lunar, siguiendo el calendario del desierto. En el desierto durante el día se quedan tranquilitos durmiendo, durante el atardecer, la noche se camina porque es muy fuerte el viento, es muy fuerte el calor del desierto. De allí va a ser la liturgia de cada día. Bien, Jesús, el sacerdocio que conoce, es el sacerdocio levítico. La primera comunidad es el sacerdocio levítico, el sacerdocio establecido por el pueblo de Dios a través de su historia, a través de su caminar, a través de sus enseñanzas, a través del templo. Fíjense que la relación con Dios va a ir de persona a persona, Adán, Eva, de Caín, Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, 12 hijos, Moisés, siempre personas, hasta que llega un momento que todas esas personas se juntan en un grupo, la tribu de Leví.
los levitas, que van a ser importantes porque las primeras figuras sacerdotales que van a surgir, la primera estructura sacerdotal que va a surgir en la iglesia va a ser estructura sacerdotal judía. Entre los seguidores de Jesús, los seguidores y los que forman la primera comunidad, había fariseos. Porque no todos eran sinvergüenzas, no todos eran marulleros, no todos eran... Había gente muy honesta y muy sincera. Y por eso, ¿por qué Jesús les ataca tanto a los fariseos? Porque sabiendo la ley, manipulaban la ley. Porque sabiendo la ley, hacían las cosas externas de la ley. Pero había entre ellos gente sincera. Y había entre ellos sacerdotes, y había entre ellos fariseos, y había entre un sacerdote, por ejemplo, tenían una serie de normas. El padre de Juan el Bautista era sacerdote de la tribu de Aarón, de los descendientes de Aarón, era sacerdote. Entonces tenían su obligación, atender a la gente que iba al templo, ofrecer los sacrificios, quemar el incienso una vez al año, tenían un mes para estar sirviendo en el templo, el resto servían en las sinagogas a las cuales pertenecían, pero eran siempre funcionarios, por así decir, de la santidad. Tenían que tener preparado todo, tenían que dar a la enseñanza de la ley de Dios, los sábados eran los que presidían en las sinagogas, etc. Eran los funcionarios. Y ese es el modelo que van a tomar las primeras comunidades. Porque pensemos que hasta el Concilio de Jerusalén no hay un desenganche, por así decir, del cristianismo, del mensaje de Jesús y del mensaje judío. El momento clave va a ser el Concilio de Jerusalén, en que Bernabé y Pablo suben a Jerusalén porque se han encontrado con el problema siguiente. Hay personas que no son judíos que aceptan el mensaje de Jesús, pero se les obliga a seguir las normas del judaísmo. Entonces, eso significa que el cristianismo es una rama, una sucursal, una secta del judaísmo, no, es una religión aparte. Entonces se lleva el caso a Jerusalén, se establece el diálogo, se reza juntos, primero se dialoga, segundo se reza juntos, tercero se toma una decisión. Y es la decisión a los que son judíos, de origen judío, que sigan haciendo sus tradiciones judías, no hay ningún problema, pero que sepan que el cristianismo tiene que ver. Y a los que son nuevos no se les debe de imponer la enseñanza de las normas de... Un momento. No se han de establecer las normas judías. Pero entonces hay que hacer la ofrenda del pan. Los 3 primeros siglos son siglos de la oscuridad, siglos en los cuales el ser cristiano significaba tener que vivir la fe en un sentido clandestino. ¿Y cómo se celebraban los sacramentos? ¿Qué sacramentos se celebraban? Se celebraban solamente 2 sacramentos. El sacramento del bautismo era una ceremonia, era un gesto, era un cambio para entrar a la nueva realidad, al nuevo seguimiento de Dios. Pensemos que el cambio del agua era precisamente un cambio de existencia. El diluvio, Noé entra por un lado y sale por otro, cambiado. El paso del Mar Rojo, entra el pueblo, un regrete de gente y sale el pueblo de Dios. El paso del Jordán, pasan de la tierra de Jordania, la tierra de los amonitas, a la tierra de Canaán a través del Jordán. Jesús empieza, Juan el Bautista, su predicación es cambiar de vida, es cambiar a través del agua. Jesús se cambia de vida a través del agua. Entonces la comunidad entiende, cambiamos de vida a través del agua. ¿Quién va a presidir ese cambio? El que está cerca del Señor, el ministro del Señor, el apóstol, el líder de la comunidad. Pensemos que cada uno de los 12 apóstoles son 72 apóstoles, 72. Los seguidores de Jesús en un primer momento eran cerca de un centenar, en el cual había hombres, mujeres y niños. ¿Por qué sabemos que 72 estamos seguros de 2 grupos, de 12, que son los elegidos recordando las tribus de Israel, de 12 que van a presidir el grupo más íntimo, y luego 72. Sabemos los 72 porque
en la misión de los 72, Jesús los envía a predicar. ¿Y por qué son 72? Los manda de 2 en 2. Está dando ya también una clave. El número 2 significaba el número 1 era Dios, el número 2 la comunidad, el número 3 la eternidad, ayer, hoy, mañana, el número 4 la universalidad, norte, sur, este y oeste, el número 7 era la universalidad más la totalidad. Así que van así, van corriendo poco a poco. Después esas comunidades, ellos presidían y ellos iban al anunciar el evangelio, iban en pareja, iban marido y mujer. Pedro fue a predicar. Muchas veces, como hemos oído, que Pedro dejó todo, se fue detrás de Jesús, muy bien. Y dejó la mujer, y dejó la suegra, y dejó los hijos, dejó los nietos, dejó los tataranietos. No. Pedro se fue a predicar llevándose a su mujer. El único que sabemos, que deducimos más o menos por los datos del estudio de sus cartas, fue Pablo, que se fue solo. Pero sabemos que Pedro estaba casado, tenía una suegra, por tanto tenía unos hijos. Pues Pedro se fue a predicar y lo dice Pablo en una de sus cartas, nos dice que hemos recibido a Pedro con su esposa y así los otros apóstoles y demás. Toda la mentalidad de que andaban solos viene a partir del siglo V, cuando hay entra en la filosofía del platonismo, sobre todo en el desprecio del cuerpo, desprecio de la realidad humana. Entonces, porque en ese momento iban presidiendo la comunidad, iban presidiendo el sacramento del bautismo, en el que aceptaban la figura, formar parte de una nueva realidad, y iban realizando la fracción del pan. El punto de salida del nuevo sacerdocio del Cristo, del nuevo sacerdocio para la humanidad, es la Eucaristía. La Eucaristía que la inventa, entre comillas, como aquel que dice Jesús, en la última cena. La última cena, que parece ser que hay divergencias si fue una cena pascual o se tuvo 2 días antes de la cena pascual. Bueno, el caso que fue en una comida, en un banquete, en el cual estaba María, estaban un grupo de mujeres, estaban los apóstoles, estaban un grupo grande de personas. Entonces, en ese sentido, arranca la fracción del pan. Se van a reunir a tres cosas: a formar fraternidad, a formar comunidad, a escuchar la palabra. Fíjense que la estructura primera de la Eucaristía tiene mucho que ver con la estructura de las cenas judías, de las cenas pascuales. En la cena pascual se compartía la palabra de Dios, se compartía el pan, se compartía la paz y la alegría. En la Eucaristía, que es que se comparte el pan de Dios, que es la Eucaristía, es que se comparte la escucha de la palabra, que se comparte la fraternidad. Entonces, ¿quién va a presidir? En el mundo judío presidía el levita, el sacerdote, que estaba a su cargo el funcionamiento de la sinagoga, y lo presidían la escucha de la palabra. En la comunidad, ¿quién lo va a hacer? La persona de mayor respeto en la comunidad. En un primer momento, donde están los apóstoles, pero los apóstoles eran 12. Y los 72 son 72 y 12, 84. Pero había muchas. Entonces, ¿a quién se busca? A la persona de más respeto y de más autoridad en la comunidad. ¿Y quién era la persona de mayor respeto? El anciano. Entonces, ese es el que va a presidir. Y el anciano se llama el presbítero. Además, anciano muchas veces estaba medio ciego. Por eso decir que la justicia es ciega. Pero bueno, era medio ciego. Entonces, el anciano con problemas de vista se dice en griego presbítero. Así son los que forman el sacramento del orden. Es el sacerdote, es el presbítero, es el episcopo, es el diácono. Pero en un primer momento, los que van a presidir la comunidad van a ser los ancianos. Y se juntan para la fracción del pan. Y se juntan el día primero de la semana, el Dominus Dei, el domingo, el día que Jesús resucitó. El resto de la semana, pues cada cual hacía de su capa un sayo, como dicen en mi tierra. Cada cual hacía lo que creía conveniente.
Era labrador, era curtidor, era administrador, era recaudador de impuestos, era lo que fuera. Pero a la hora de la celebración de la fe era el que presidía. Ya anciano poco podría hacer fuera de la presidencia de la Eucaristía. Entonces hay que ir formando comunidades. Las comunidades surgen los discípulos misioneros, aquellos que van soltando, que van presidiendo, que van anunciando. El caso, por ejemplo, prototípico es el caso de San Pablo. San Pablo se dedica a crear comunidades, a formar comunidades. Entonces la dinámica que San Pablo utiliza es ir a comunidades de origen, en las ciudades en las cuales había comunidades judías. Y el judaísmo estaba extendido bastante, mucho más de lo que nos imaginamos. Era la diáspora. La palabra diáspora es una palabra muy elegante para decir emigración, y emigración de trabajo y demás. Entonces había en Tesalónica, que era una de las ciudades importantes de Grecia, en Tesalónica, en Filipos, en Éfeso. Allí él va a ir presidiendo, va a ir formando comunidades, o va a llegar a comunidades, a ciudades en las cuales ya hay comunidades cristianas, para fortalecer en la fe. Es una especie de supervisor, como se llama el supervisor y el gobernador en el mundo griego, el episcopos. Entonces el obispo se va, el sacramento del orden. El sacramento del orden es el mismo sacramento para el obispo, para el diácono, para el sacerdote. Es el mismo sacramento del orden que tiene 3 etapas, que es la imposición de las manos, la unción con el aceite santo y la imposición del Evangelio a cada uno. Cosas que se hacen en los 3 sacramentos, en las 3 ordenaciones. Pero bueno, el episcopo, el supervisor, es el que está libre para ir visitando las comunidades e ir visitándolas. Pero las comunidades de cada día tenían el problema de que había que atender a las necesidades de la comunidad. Una de las funciones principales de las primeras comunidades era la atención de los pobres, los huérfanos y las viudas. Era la atención del necesitado. Entonces tenemos el caso en el Nuevo Testamento donde se nos narra la creación de los diáconos. Fíjense que no se narra la creación deducimos la creación de los sacerdotes, deducimos la creación de los obispos, pero no hay un texto explícito en que dice esto fue lo que pasó y esto fue lo que se creó. Sin embargo, con los diáconos sí existe. Se encuentran con el problema de que las comunidades, una de las primeras, eran unánimes en la oración, en el compartir del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la característica de las comunidades. Así van a ir presidiendo. Entonces, esas comunidades van a recibir a los necesitados. Pero ya surgen los chismes desde el primer momento. Los cristianos de origen griego, o sea, judíos de origen griego, o sea, judíos emigrantes, se quejan a los apóstoles, se quejan a Pedro y a Juan en Jerusalén, o sea, que estamos hablando de los primeros años, año 45, 50, quizás más reciente, 40, 45. O sea, primera generación, todavía está en la primera generación de cristianos. Se quejan de que a las viudas de origen griego, de origen extranjero, de origen judío de fuera, no se las atiende con... Fíjense que la primera polémica en la Iglesia no es por temas teológicos, es por temas de caridad, de servicio a los demás. Entonces, Pedro y Juan, que son los presidentes de la comunidad de Jerusalén, dicen, un momentito, nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios y la oración. No estamos para servicios públicos, no estamos para servicios de dar de comer y demás. Entonces vamos a escoger a siete administradores que tengan el espíritu del Evangelio, que tengan una serie de cualidades, pero que a la vez sean los responsables, no de la oración, sino del servicio de la caridad. Entonces tenemos aquí ya los 3 elementos fundamentales del sacerdocio cristiano. El sacerdocio cristiano es la escucha y difusión de la palabra de Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad de la escucha y difusión de la palabra de Dios? Las personas responsables de la comunidad, los ancianos, las personas maduras, las personas en las cuales hay un mérito, hay un respeto, hay un conocimiento de parte de la comunidad
que va sirviendo y que va haciéndose presente. ¿Quién supervisa y va creando comunidad? El episcopo, el obispo, el encargado de la supervisión. Porque va a ocurrir una cosa muy importante, y el servicio de la caridad, que es el servicio de los diáconos. Va a ocurrir una cosa importante, que es esto... Estamos aquí con cosas técnicas. El servicio importante de la caridad, un momentito. Se me fue el santo al cielo. Creación de comunidad. Ya yo sé por dónde iba. Los 3 primeros siglos son de improvisación. Son de, vamos a ver cómo hacemos, vamos, quién preside, quién no preside. A partir del 313 ya sale legalmente al descubierto la Iglesia como estructura, como comunidad. Mientras tanto son, como dice en la carta de Oneto, son como los cristianos son al pueblo lo que el alma es al cuerpo. Sabemos que existe, pero no sabemos identificarlos, porque dan vida, dan esperanza donde sea. Pero entonces ya el cristianismo empieza a ser público y a ser oficial y a ser respetado en momentos de decadencia del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente dura hasta el siglo V, en el siglo V prácticamente desaparece con las invasiones de los bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente dura hasta el año 1453, en que los turcos arrasan la ciudad de Constantinopla, que se llama Estambul hoy en día, y acaban con ello el Imperio Romano de Oriente. Pero entonces, a partir del siglo III, siglo IV, empiezan el reciclaje de las estructuras, el reciclaje de lo que hay que ir haciendo en cada momento, en cada circunstancia, quién se encarga de una cosa, quién se encarga de otra, y es cuando se crea la jerarquía eclesiástica. Obispos son supervisores, de hecho la palabra episcopos en el lenguaje romano, aunque era en griego, el lenguaje romano era el supervisor provincial, el encargado de supervisar las provincias romanas. Casi semejante al procurador romano, el procurador romano que está supervisando está supervisando Judea, la provincia romana de Judea, eso es aparte. Pero el episcopo, el presbítero y la diaconía. El servicio a los demás, diáconos, el servicio a los demás. Entonces, eso va a una segunda etapa ya a partir del siglo IV, el 313 en adelante, va a ir burocratizándose el sacerdocio y va a ir teniendo una serie de responsabilidades y van a desaparecer algunas de las otras responsabilidades. Por ejemplo, el diaconado prácticamente se queda a partir del siglo VI, siglo V, siglo VI, se queda en un mero trámite al sacerdocio. Va a ser el Concilio Vaticano II el que va a restaurar la presencia y el valor y el servicio de los diáconos en la Iglesia. Pero llega un momento, ¿y por qué se desaparecieron prácticamente los diáconos? Por una razón muy sencilla, eran los administradores de las diócesis, eran los administradores de los dineros de Roma, y entonces el que maneja el dinero tiene el poder. Entonces los papas y los obispos vieron un peligro en ellos y no los eliminaron del todo porque no podían eliminarlos, pero los fueron dejando como simple lectura, simple estructura eclesiástica y demás. Bien, ahora, ¿qué documento, por así decir, nos habla del sacerdocio del Nuevo Testamento? El documento es la carta a los hebreos. Es la carta en la cual comienza la carta a los hebreos diciendo, en el pasado muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es el reflejo de la gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo por su palabra poderosa. Y por ahí en adelante va diciendo el Hijo. Pero entonces, ¿cómo nos dice que debe de ser el sacerdote? Capítulo 5 de la carta a los hebreos. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres. O sea, es elegido en la comunidad. No es fulanito de tal, que tengo un amigo, que tengo
un conocido, que tengo un hijo, que tengo un familiar, que quiero que sea. No, es en la comunidad. Por eso va a haber más, por eso, por ejemplo, cuando se elige el Papa, por dar un ejemplo, es la comunidad de la Iglesia la que elige al Papa. ¿Representada en quién? Representada en 120 cardenales, que están representados a toda la Iglesia en ella. Nosotros probablemente no llegaremos a verlo en nuestra generación, pero sus hijos, sus nietos seguramente que sí, verán cuando entrarán mujeres a formar parte del colegio de los cardenales para la elección del Papa. Bueno, tomado entre los hombres y nombrados su representante ante Dios. O sea, es tomado de la realidad humana, de la realidad de cada día. ¿Para qué? Fundamentalmente, el representante ante Dios. Es el que se juega aquí con la carta a los hebreos, con la costumbre de Israel, del pueblo de Israel, que tenían el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, una de las funciones fundamentales que tenía el sumo sacerdote era ofrecer el sacrificio del Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual era muy sencillo. En la fiesta de Yom Kippur se juntaba toda la comunidad. Se junta todavía hoy en día lo siguen practicando. Se junta toda la comunidad. Toda la comunidad se arrepiente, hace un examen de conciencia y se arrepiente de sus pecados y lanza esos pecados sobre el sumo sacerdote. El sumo sacerdote los asume y los lanza sobre un cordero. Cordero que en una etapa primera era soltado al desierto, se iba en el desierto, el cordero abandonado para que al morir en el desierto murieran con él todos los pecados. Ya cuando establecido en el templo de Jerusalén, los pecados que recibía el sumo sacerdote los lanza sobre un cordero pascual, un cordero inmaculado, un cordero recién nacido, un cordero limpio, y lo degüella. Con la sangre de él pinta el santo de los santos, el lugar, marca el lugar del santo de los santos del templo de Jerusalén. Por eso se dice, hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí es donde viene la frase esa, ese es el origen. El cordero, eso quiere decir que estamos hablando si estamos hablando de corderos, estamos hablando de una cultura, de un pueblo de pastores, de un pueblo rumiante, de animales rumiantes, de caminando por el desierto y demás. En ese sentido entonces el sacerdote nombrado representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Para qué es escogido? Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. O sea, el sacerdote, vínculo de reconciliación. Obviamente, si fuéramos a examinar cómo estamos viviendo hoy en día nuestros sacerdotes seculares, sacerdotes diocesanos, el mismo sacramento, como hemos visto antes, ¿realmente estamos para reconciliar, para ofrecer a Dios los dones de reconciliación? ¿Somos vehículos de reconciliación los sacerdotes? ¿Somos instrumentos de reconciliación? Representante ante Dios para ofrecer salvación y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque él también está sujeto a la debilidad humana. El sacerdote es tan pecador, tan sinvergüenza, tan marullero, tan tramposo como cualquiera de ustedes, como cualquiera del pueblo de Dios. O sea, aquel sacerdote que diga que él es santo, o es embustero, o está borracho, o no sabe lo que está diciendo. Somos tan pecadores y tenemos que arrepentirnos como cualquiera. Puede ser indulgente, por eso, con ignorantes y extraviados. Ahí, por ejemplo, para nosotros los sacerdotes es el examen de conciencia, si somos indulgentes con todo. Nosotros nos encontramos con la realidad muchas veces de que vamos a la parroquia, hay que pedir appointment, el párroco no está, le inventamos 50.000 cosas para muchas veces no atenderles a la gente. Ser indulgente, porque también él está sujeto a la debilidad humana, pero también los sacerdotes somos seres humanos, también los sacerdotes cometemos errores, y gracias a Dios que cometemos errores. ¿Por qué? Porque si no, no comprenderíamos muchos de los problemas que ustedes nos traen. El Talmud de Babilonia dice, si quieres saber lo que sufre tu hermano, camina una milla dentro de sus chancletas. Por eso hay que muchas veces nos quejamos los sacerdotes de que hay poca colecta y demás, pero cuánto dinero se necesita para vivir decentemente y demás.
Eso es lo que hay. Pero bueno, a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por lo del pueblo. O sea, ahí tenemos que confesarlos como se confiesan ustedes, ofrecer sacrificio, ofrecer nuestras oraciones, somos también pecadores. No sea que el colmo de las cosas sería que después de ayudar a tantas personas a acercarse a Dios, a nosotros cuando lleguemos arriba no nos rechacen, no tengamos visa para entrar en el cielo. Así que, ahora, hay aquí una cosa, nadie puede tomar tal dignidad por sí mismo si no es llamado por Dios. O sea, el decir, yo me hago cura. No, es Dios el que elige. ¿Por qué elige a uno? Porque es más lindo, porque es más feo, porque es más gordo, porque es más flaco. Eso ya hay que preguntárselo a Dios. Es el que elige. La función principal del sacerdote es ser vehículo de reconciliación, vehículo de acercamiento, predicador de la palabra, predicador del encuentro con Dios en todo momento. Sé que luego después las estructuras van a llevar a una serie de cosas que no tienen mucho sentido hoy en día, con la mentalidad de hoy en día, como es la cuestión del celibato y demás. ¿Por qué los sacerdotes se casan y los sacerdotes no se casan? ¿Por qué hay sacerdotes casados y sacerdotes legítimamente casados, legítimamente sacerdotes y demás? En un primer momento, en el mundo del Antiguo Testamento, que es el punto nuestro de referencia, los sacerdotes se casaban. Solamente se abstenían de tener relaciones sexuales con su esposa el día antes de ofrecer los sacrificios. Porque el día antes de ofrecer los sacrificios tenían que ayunar de todo, por dentro y por fuera. Y se consideraba que era una cierta impureza la tener las relaciones sexuales. Era un sacrificio también de ayuno y simplemente se tenía esa forma. Cuando después se establece el ministerio sacerdotal, se establece también la mismo, que antes de celebrar los sacrificios de la Eucaristía, uno tiene que hacer ayuno y tiene que hacer ayuno también de esposas, también de relaciones sexuales y demás. Después es el Concilio de Elvira, a mediados del siglo IV, el 325 fue Nicea, 315, el que establece que el sacerdote que esté casado no puede tener relaciones con su esposa. Entonces se le caen encima todas las comunidades cabidas que se enteran de esa disposición. Entonces se dejó opcional en la Iglesia de Occidente y en la Iglesia de Oriente. En la Iglesia de Oriente se deja, hasta el día de hoy es opcional. Antes, no que el sacerdote se case, sino ordenar hombres casados al sacerdocio, hombres casados al diaconado, que es la primera etapa. Entonces, el que no se ha casado antes de ser ordenado diácono ya no se puede casar. Es una norma de disciplina eclesiástica. El celibato no es una orden, un mandato evangélico, no es un dogma de fe, es una disciplina eclesiástica. Y lo mismo que tenemos hoy en día no puede desaparecer. De hecho, hay casos, por ejemplo, ha habido un grupo grande de anglicanos, miembros de la Iglesia de Inglaterra, que han decidido pasar a la Iglesia Católica, y entre ellos había obispos y había sacerdotes. Se les ha permitido seguir siendo sacerdotes con su esposa y con sus hijos. O sea, porque no es un dogma de fe, no es una disciplina eclesiástica. Eso para los sacerdotes seculares, los que trabajamos en las diócesis. Para los sacerdotes regulares, no. Para los sacerdotes regulares se sabe desde un primer momento que no se pueden casar porque tienen voto de castidad. Entonces no hay posibilidad de casamiento, no hay posibilidad de boda y demás. Pero esa es una de las normas que después se creó por cuestiones, se mantuvo, se fortaleció por cuestiones económicas. ¿Por qué? Pues porque había sacerdotes, había obispos que eran parroquias, a lo mejor parroquias pobres, había algunas parroquias ricas. Por ejemplo, vamos a poner aquí en Nueva York, la parroquia de San Patricio es una de las parroquias más ricas probablemente de la ciudad, pero hay parroquias en el Bronx, parroquias en Manhattan, que a duras penas llegan a final de mes. Entonces, si el párroco, si el pastor tiene hijos, tiene familia, lo más lógico
que quiera dejar los bienes de la Iglesia a beneficio de la familia, a beneficio de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, de su familia. Se estableció simplemente por una razón de tipo económico, para poder tener ese servicio de mayor dedicación al servicio evangélico y no a enriquecerse mutuamente. Luego después se fue educando al pueblo, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia de la ortodoxia, estuvimos juntos 1000 años, hasta el año 1054, era una sola iglesia, la rama de Oriente y la rama de Occidente. La rama de Oriente se separó y la rama de Occidente seguimos por nuestro lado. La rama de Oriente siguió más las tradiciones del Antiguo Testamento. Por eso, por ejemplo, si han visto alguna iglesia ortodoxa griega, iglesia ortodoxa rusa, iglesia ortodoxa chipriota, no ven el altar está tapado con una serie de imágenes que se llama el iconostasio. Entonces, ¿por qué? Porque recuerda esa pared, el velo del templo que tapaba el Santo de los Santos. Entonces ellos viven la contemplación del misterio de Dios en nuestra fe, en nuestra vida y nuestra fe. Nosotros vivimos el misterio de Dios en nuestra contemplación, pero desde la dimensión de la caridad. Seguimos más la tradición griega del diaconado, el servicio a la caridad, que la dimensión mística de la fe, el servicio al Espíritu. Por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa está prohibido el toque del órgano o de instrumentos musicales. Toda la misa es cantada y a palo seco. Y una misa normal en la Iglesia Ortodoxa dura 1h30, 2 horas. Pónganle ustedes una misa de 2 horas a nosotros los hispanos, que vamos a que nos la den en media hora y salir corriendo. Así que es otro concepto y es otra realidad totalmente distinta en muchas cosas, la realidad externa. Por ejemplo, los sacerdotes ortodoxos tienen que ir con la cabeza cubierta y con la barba crecida. La cabeza cubierta porque en la presencia de Dios hay que taparse la cabeza. En el caso de Moisés, cuando la batalla tenían que sujetarle los brazos. En caso del celibato, de la barba, porque dice uno de los preceptos del Levítico que no pase la cuchilla por debajo de tu sien, o sea, por debajo de la sien, afeitarse y demás. Es tradición del Antiguo Testamento. Ahora tienen muchas cosas muy positivas. La dimensión del Espíritu Santo es muy fuerte. Y luego, a la Iglesia Ortodoxa, cada una son autónomas. La Iglesia Ortodoxa chipriota tiene una cuestión muy interesante a la hora de elegir los patriarcas, los obispos. Ellos oyen la opinión del pueblo. Entonces eligen 100 laicos y 70 religiosos. Entonces esos laicos y religiosos se juntan y eligen el obispo. O sea, parecido a como hacemos aquí en Estados Unidos para la hora de la votación. El pueblo elige los delegados de cada estado y esos son los delegados, en último término, los que eligen el presidente. Pues en la iglesia chipriota eligen los delegados a la asamblea eclesial para elegir el obispo. De los cuales delegados tiene que haber más laicos que sacerdotes y religiosos. Y el obispo tiene que ser, eso sí ya se sabe, el obispo tiene que ser o viudo o soltero, pero no puede ser casado. Bueno, no sé que nos queda un montón de... Hay 2 preguntas donde que se pone Just go over here in your chat. Vamos a ver. Your chat is right there. Right here, you got right Aquí. now. Chat. Hay 5 chats. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre los sacerdotes de la tribu de Leví y los de Aarón? Si alguna, ninguna diferencia, es la misma. Es el mismo sacerdocio. Sí, bueno, antigüedad. Primero son los sacerdotes de Aarón y después ya se van estableciendo cuando la tribu empieza a ser demasiado grande y el pueblo se hace el sacerdocio, la tribu de Leví se encarga de, pero en realidad no hay diferencia ninguna porque los sacerdotes de Leví no existen. Son los sacerdotes que pertenecen a la tribu de Leví.
Mientras que el sacerdocio de Aarón es el sacerdocio que establece las reglas en un primer momento y que se van siguiendo y demás, se van utilizando. A ver, ¿no hay nada más que una? No hay más que un chat. Si todavía les da tiempo, 59 minutos llevamos, así que les voy a decir, les voy a decir a cuestionar una cosa. Es la siguiente. Dígame. Padre, una Sí. pregunta. ¿Usted cree que encontremos online alguna celebración de la misa del rito chipriota? No ¿O creo, no creo, porque ellos no permiten eso? no permiten eso. No permiten eso. ¿Ortodoxos tal vez? Las celebraciones ortodoxas, si tienen alguien que les invite a la celebración, ahora ya les aviso, es monótona, la canción es monótona y es en griego. No es no sé que en algunos sitios la hagan en inglés, pero es en griego. Y en griego litúrgico, que no es nada fácil el griego litúrgico. Así que, bueno, simplemente les pregunto, Gracias, padre. a su orden, ¿con qué actitudes están dispuestos a vivir el camino cuaresmal que estamos caminando día a día? ¿Qué actitud tenemos ante la cuaresma? Segundo, la palabra de Dios nos llama a la conversión, pero convertirnos a qué y a quién. Hay que cambiar nuestra vida, pero ¿a quién? ¿Para qué? Tercero, significa intentar de nuevo ser uno mismo, vivir reconciliados, crecer como personas. ¿Eso es lo que significa conversión? Pregúntenselo y vayan buscando soluciones y vayan buscando arreglos y demás. Y concluimos por hoy. El sábado que viene, si Dios permite, nos volvemos a ver. El sábado 19, no, el sábado 20, es dentro de 2 semanas. Yo el viernes tengo que sacarme una muela. Yo espero estar listo para aguantar 1 hora corrida y demás. Si no, pues ya les avisaríamos con tiempo suficiente para cancelar. Pero estén pendientes el viernes, el sábado por la mañana para ver cómo me siento. Me he puesto la vacuna, ayer me puse la segunda vacuna, todo el mundo me ha dicho que me va a dar diarrea, que me va a dar dolor de estómago, que me va a quitar el sueño. He dormido, normalmente yo duermo 4 horas, he dormido 8 horas hoy. Así que no me ha quitado el sueño, no me ha dado diarrea, no me ha dado dolor de cabeza, no me ha dado nada más ganas de seguir disfrutando de la vida, que es lo importante. Así que tengo el primero y el segundo. Así que ya que vengan los animalitos que quieran, que aquí les estamos esperando. Así que tengo otros problemas de salud que no son precisamente el coronavirus, sino de los que preocuparme. Bueno, pues nada más por el día de hoy. Oramos al Señor, el Padre nuestro, que nos guía y que nos ama y que hagamos su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Que vayan en paz. Una nota, si tienen algún tema que quieran que tratemos especial en las tertulias, díganoslo con tiempo suficiente, por lo menos con 2 semanas, 3 semanas para poder prepararlos y demás. Siéntanse libres, al fin y al cabo esto es una tribuna libre, somos como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Así que aquí podemos estar al servicio de cada uno de ustedes. Que tengan un buen fin de semana, que Dios les bendiga.